Hola, ¿qué tal? Bueno, me dispongo a hacer esta pequeña grabación para mis alumnos, alumnas de bachillerato del Colegio México de Saltillo. Se refiere a una unidad, ¿verdad?, de nuestra asignatura de psicología. Y bueno, el objetivo es modesto. El objetivo es simplemente ofrecer una síntesis que enmarque lo visto y lo practicado en nuestras clases. Y bueno, entonces nosotros tenemos en este momento la intención de compartir algo sobre lo que en psicología se conoce como las bases físicas o biológicas, ¿verdad?, de la conducta humana, ¿sí? Bases fisiológicas. En nuestra segunda unidad, yo inicio de inmediato para cumplir este objetivo, ¿no? De dar una visión global. Bueno, entonces, digamos, para iniciar, que hay dos sistemas vitales que entran en causa para explicar por qué somos como somos, ¿sí? Son las bases biológicas de la coordinación de la conducta y son el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, que lo veremos en una imagen, que es ese conjunto de neuronas y de nervios, ¿sí?, que conectan prácticamente todo el cuerpo, enviando mensajes con impulsos nerviosos, moléculas químicas que veremos en su momento, ¿verdad? Y bueno, esto es importantísimo para la coordinación de todo el cuerpo y también para aquellas cuestiones específicamente humanas, como son el razonamiento, análisis de problemas, el pensamiento en sus diversos tipos, etcétera. Y por otro lado, tenemos el sistema endocrino, que está formado por glándulas, ¿verdad?, que segregan sustancias químicas llamadas hormonas y que permiten que el cuerpo se comunique, ¿verdad? Entonces, tiene funciones muy importantes como preparar los nervios y los músculos para que actúen, el control del metabolismo, por ejemplo, la regulación de los rasgos sexuales secundarios, entre tantos más, que son precisamente lo que vamos a ver en un momentito más. Y siempre ayuda el tener alguna imagen. Del lado izquierdo tenemos entonces un diseño muy simple de lo que sería el sistema nervioso, cómo tiene una estructura que iremos desglosando, ¿sí? La parte de la cabeza, cerebro o encéfalo y que continúa por la médula espinal, toda la espalda, ¿verdad? Y de ahí salen los nervios y llegan también, ¿verdad? Salen las órdenes del sistema nervioso central hasta los últimos lugares o los lugares más lejanos del cuerpo. Y también están los canales, los nervios que llevan la información a ese sistema nervioso central. Aun cuando luego se repita, entonces aquí el objetivo es la visualización, ¿sí? Entonces hay una estructura muy concreta que es sistema nervioso central. Hacia los lados hay una parte del sistema nervioso periférico que se llama sistema nervioso autónomo y lo que se conoce como sistema nervioso somático, que es toda esa red de nervios, ¿sí? Del lado derecho tenemos entonces también una estructura muy peculiar de las glándulas, que son las fábricas de sustancias químicas que se llaman hormonas, las cuales van hacia donde tienen que ir gracias a los vasos capilares, a la corriente sanguínea, ¿verdad? Y tenemos diferentes fábricas, ¿verdad? De glándula pineal, hipófisis o pituitaria, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales. También tenemos por aquí el timo y las glándulas sexuales, ¿no? Ovarios y testículos. Entonces, tenemos como distribuida en forma muy bien estructurada, vitalmente ordenada, la química de nuestro cuerpo que tiene una función importantísima. Antes de referirnos a estos dos sistemas, hacemos alguna consideración sobre las células.
Ya sabemos que todo nuestro cuerpo está hecho de células. La célula es la unidad vital, ¿no? Del cuerpo y en este caso la unidad estructural del sistema nervioso, ¿no? Pero todo el cuerpo está hecho de células. Todas las células tienen en el núcleo toda la información genética. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un diseño de célula. En el centro está el núcleo de la célula y ahí están los genes, ¿verdad? Las neuronas son células y también tienen en el núcleo lo mismo que tienen todas las demás células. También tiene toda la genética, igual que todas las demás células, todos los genes, ¿verdad? Que están replicados en todas las células. Pero ya la genética nos dice que el 95% de los genes está inactivo. La célula solo usa aquellos genes que necesita para vivir y para funcionar en el lugar donde se encuentra. Entonces, las neuronas son células que tienen toda la información genética en su núcleo y activan solamente aquellos genes que les permiten funcionar como neurona. Y en la parte exterior, ¿verdad? Nosotros tenemos una estructura peculiar, ¿sí? Si bien en el centro de la célula están los mismos genes que en todas las demás células, aunque no todos activos de la misma manera, cada célula aquello que necesita, por fuera, en cambio, las células del sistema nervioso tienen una estructura muy peculiar y, digamos, aun cuando no es solamente de este modo la figura, bueno, pues esta imagen nos ayuda a entender las partes de las células nerviosas o de la estructura de las neuronas. Tenemos aquí el cuerpo celular o soma. De un lado hay una ramificación, se le llama dendritas. Del lado opuesto, en este diseño, hay como un cordón, ¿verdad? Que termina pues ahí en una ramificación. Se le llama axón. El axón está cubierto de una especie, entre comillas, de cinta aislante. No es cinta aislante, es mielina que está diseñada de una forma muy sabia, con pequeños huequitos aquí, que hacen que la corriente nerviosa avance más rápido, ¿verdad? Está el aislante para que no se disperse. Y por eso entonces podemos, después de ver aquí los dibujitos, leer el texto. Son las células del sistema nervioso, las neuronas. En su interior poseen una estructura semejante a todas las células, pero funcionan de acuerdo a su condición de células nerviosas, ¿verdad? Y como ya lo comentamos, la estructura exterior hace posible que se transmita la corriente nerviosa, ¿verdad? O el impulso nervioso, vamos a decir así. Y como ya lo comentaba, ¿verdad? La neurona consta de un cuerpo celular, ¿verdad? Contiene toda la información para vivir como célula, ¿verdad? Las dendritas que salen del lado izquierdo, tenemos aquí el texto y también el axón. Están ahí, está ahí el texto de aquello que ya lo hemos comentado de una forma así muy espontánea. Comentaba en su momento que este diseño de las neuronas es el más sencillo de entender, pero no todas las neuronas tienen esta estructura. Del lado derecho, entonces vemos que hay diferentes estructuras. Hay una que es muy parecida a esta o igual, pero hay otras en las que está un poquito diferente y otras todavía más diferente por acá, ¿verdad? Aquí como medio raras, entre comillas. Y se debe también a que las neuronas tienen diferentes funciones, ¿sí? Hay algunas neuronas que se llaman motoras, como tenemos aquí en la parte inferior, porque son las que mueven, es decir, el sistema nervioso da la orden y para que se mueva algo de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay neuronas sensoriales, ¿no? Que son las que reciben la información. Entonces, unas es de salida y otras de entrada, ¿sí? Neuronas sensoriales. Y hay neuronas que hacen la conexión entre unas y otras. Y tenemos aquí entonces el diseño, ¿no? Neurona motora, neurona interneurona
y neurona sensorial. Las neuronas, como ya lo había comentado anteriormente, tienen del lado izquierdo las dendritas, voy a regresar la imagen, ¿sí? Y estas sirven para recibir la información de la neurona anterior, vamos a decir aquí, ¿sí? Entonces aquí estarían el axón o la terminal del axón muy cerquita de las dendritas. Cuando hay un impulso nervioso, ¿verdad? Cuando se activa algo del sistema nervioso, entonces la neurona que está acá antes lanza una descarga eléctrica y al mismo tiempo lanza moléculas químicas, ¿sí? Recibe las moléculas químicas, recibe la descarga y esta neurona se activa también eléctricamente y lanza a través del axón el impulso eléctrico que le llegará a la siguiente neurona. Es decir, que la neurona anterior envió mediante la terminal del axón tanto la descarga eléctrica como las moléculas químicas, ¿sí? Y luego esta se encarga de transmitir a la siguiente neurona. Lo que hay aquí entre una neurona y otra se le llama campo sináptico o el espacio de aquí y la operación de transmitir el impulso nervioso se le llama sinapsis. Tenemos aquí en la parte inferior una imagen de una sinapsis, vamos a decir así, ¿no? Estaría la terminal del axón y estaría la recepción de la dendrita aquí. Las neuronas no se tocan. Cuando uno va aprendiendo algo, las neuronas se establecen como un campo de comunicación, ¿sí? Campo sináptico, ¿no? Y de esa manera se relacionan, ¿no? Esta es la forma en la que puedo expresar de una manera así muy familiar lo que ahora quisiera leer para eventualmente hacer algún comentario. El impulso nervioso viaja gracias a que la neurona puede recibir descargas eléctricas en sus dendritas de otras neuronas que las mandan por el axón, al mismo tiempo que moléculas químicas llamadas neurotransmisores. Aquí creo que es importante recordar que es un neurotransmisor, pues es una sustancia química o moléculas químicas que son útiles, sirven para que las neuronas se comuniquen entre sí. El impulso eléctrico y los neurotransmisores proceden de los axones y son recibidos por las dendritas. Sinapsis. La transmisión del impulso nervioso no se da en continuidad, es decir, axones y dendritas no se fusionan o no están pegados, sino en contigüidad, cerquita, vamos a decir así. Establecen un campo entre ellos para que pueda pasar el impulso electroquímico, que es el campo sináptico. Creo que no es problema entender esto de electroquímico. Y lo digo también en forma así como un poquito más familiar, ¿sí? ¿El impulso nervioso es eléctrico o es químico? Diríamos, las dos cosas, ¿sí? En el momento en el que la neurona anterior manda el impulso eléctrico, al mismo tiempo dispara, entre comillas, los neurotransmisores, esas moléculas químicas. Y por lo tanto, si nosotros queremos responder a la pregunta de qué tipo es la corriente nerviosa, diríamos, es una corriente electroquímica. Quisiera aclarar que estamos hablando de una manera muy simplificada, ¿sí? Como si una neurona le pasara el impulso a una neurona. En realidad son miles de neuronas que están en interacción. Es decir, una sola neurona puede comunicarse con otras miles de neuronas, ¿sí? Depende de si la neurona está en el cerebelo, etcétera. Vamos a ver que, por ejemplo, las neuronas del cerebelo tienen una capacidad impresionante de comunicarse con miles de otras neuronas, ¿sí? Y para ello tenemos otras células en el cerebro que se llaman células gliales o glia, ¿sí?
Antes de leer el texto, ¿verdad? Les comunico que hace muchos años, cuando se iba descubriendo las células del cerebro, pues ya se habían visto las neuronas que vimos anteriormente y luego muchas células llamadas gliales que parecían ser solamente de relleno, entre comillas, o para, sí, para llenar huecos o para proteger un poquito las neuronas, ¿no? Y por eso se les llamó glía, ¿no? Y aquí tenemos el texto. Glía significa pegamento. ¿Por qué? Porque cuando fueron descubiertas se pensó que solo eran eso, ¿verdad? Un pegamento de las otras neuronas, ¿verdad? Vamos a ver que tienen otras funciones que son importantísimas, ¿verdad? Aparte de llamárseles células gliales, se les llama también astrocitos, o sea, células estrella. Si vemos la imagen, lo entendemos, ¿verdad? Parecen una estrella. ¿Sí? Entonces, son células de diversos tipos que están presentes en todo el sistema nervioso. ¿No? Las que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Tienen mucho que ver en la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Y aquí lo vemos. En ciertos tipos de sinapsis, tiene astrocitos conectados, ¿verdad? Y hacen que se conecten más neuronas, ¿sí? Quizás son como también centro de unión, ¿no? Y para eso tienen formas diferentes, ¿verdad? Que les permiten captar esas moléculas químicas que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Aquí hago una pequeña aclaración. La transmisión de estas moléculas, que llaman neurotransmisores, debe ser muy equilibrada. ¿No? Cuando carecemos de algunos neurotransmisores, tenemos problemas mentales o emocionales, como vamos a mencionar más adelante, ¿no? Pero entonces, el envío de neurotransmisores y la captación debe ser muy regulada y debe arreglarse ahí el asunto. Entonces, los astrocitos o células gliales tienen, entre otras funciones, la de volver a captar a aquellos que están por allí, ¿verdad? Son como equilibrantes, ¿sí? De la intensidad o del volumen de neurotransmisores. También liberan moléculas que aumentan o disminuyen el impulso nervioso. Son reguladoras. Si no, quizá nuestros impulsos nerviosos estarían medio desequilibrados, medio locos por ahí. ¿Sí? Y lo que comentaba, un solo astrocito puede estar conectado con miles de sinapsis. O sea, la conexión entre neuronas es impresionante en su número, las conexiones, el número de conexiones. Pero no olvidemos cómo se dan. Por eso lo hemos simplificado en las diapositivas anteriores. Todavía más. Los astrocitos son una reserva muy importante de glucosa, de azúcar, vamos a decir así, de glucosa. Y no olvidemos que la glucosa es energía. ¿No? Hagan de cuenta que el cerebro tiene reservas de energía en los astrocitos. ¿No? De modo tal que cuando las neuronas necesitan energía, cuando uno las usó mucho, estuvo pensando, estuvo haciendo esfuerzos muy grandes, bueno, los astrocitos les proporcionan energía o glucosa, ¿verdad? Son una reserva importante de energía, ¿no? Y también pueden regular el flujo de sangre que llega al cerebro. Aquí también otro pequeño paréntesis. La sangre debe circular por todo el cuerpo porque lleva los nutrientes a todas las células, lleva el oxígeno a todas las células y recoge los desechos de las células que son vivientes. ¿Sí? Así es de que el torrente sanguíneo es importantísimo. Y el cerebro ocupa la quinta parte de oxígeno. O sea, el cerebro necesita mucho más oxígeno, ¿sí? Bueno, pues por eso también hay muchísimos vasos capilares y hay mucha sangre, entre comillas, que debe llegar al cerebro. Los astrocitos también pueden regular eso cuando la cosa se pone, vamos a decir así, un poquito exigente, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando las neuronas han gastado mucha energía. Y hay otra cosa también importante y maravillosa, que son otras células un poquito más chiquitas
que se llaman microglías, ¿sí? También parecen astrocitos, ¿verdad? Serían como microastrocitos, ¿verdad? Y también tienen una función muy importante. Eh, la primera, bueno, que tenemos aquí en el texto, la función fagocitaria, que es un fagocito. Pues es bueno, yendo a otras partes del cuerpo, pues son glóbulos blancos que se comen prácticamente los cuerpos que podrían ser dañinos para el cuerpo. Bueno, los intrusos, virus, bacterias, lo que sea. ¿Sí? Es una forma de proteger al organismo. Si no tuviésemos nosotros estos sistemas de defensa, se llama sistema inmunológico, y estas células que se comen aquello que, si no se lo comen, nos dañaría mucho, bueno, o sea, estaríamos, digamos, a la deriva, ¿no? De infecciones, nos moriríamos rápidamente. Por el cerebro también pasa el sistema inmune, o sea, glóbulos blancos, ¿verdad? Por la sangre, pero además el cerebro tiene como un sistema de emergencia inmune, ¿sí? Que son precisamente las microglías y tienen esta capacidad, igual que los glóbulos blancos, ¿verdad? Que se llama de función fagocitaria, ¿sí? Y gracias a esto, los agentes infecciosos, patógenos o enfermantes, ¿sí? No pueden llegar al sistema nervioso central. O sea, hasta ahí están los vigilantes ahí, que se llaman microglías, ¿verdad? También esta barrera, o sea, impide el paso de la mayoría de los anticuerpos, ¿verdad? Dicho en otras palabras, el cerebro está muy bien protegido, ¿sí? Por dos sistemas, el sistema inmune, glóbulos blancos, y también por las microglías que son, digamos, células propias del cerebro, ¿sí? Además, las microglías también pueden favorecer la creación de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis se llama, ¿sí? No solamente defienden, sino que cuando se rompió algún vasito capilar, bueno, favorecen que se vuelva otra vez, ¿verdad? También intervienen en la modelación de las conexiones nerviosas, regulan, equilibran, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la microglía, como sucede también con el sistema inmune, va circulando, vamos a decir así, ¿verdad? Va vigilando, vamos a decir así, el cerebro, ¿sí? Y bueno, creo que está dicho ya lo que tenemos acá del lado derecho, y bueno, si se quiere ver, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Si se quisiera leer. Bueno, entonces esta fue la parte, digamos, del celular, las células del sistema nervioso. Ahora vamos a ver, a tratar de entender el sistema nervioso primero en su totalidad y luego por partes. Bueno, ya habíamos señalado anteriormente, ¿verdad?, en qué consiste. Y ahora empecemos por el sistema nervioso central. Quisiera regresar rápidamente, ¿verdad? Como iniciamos, tuvimos aquí una primera imagen. Decía que está el sistema nervioso central, que es encéfalo, lo que está en la cabeza, y médula espinal. Y luego lo que es el sistema nervioso periférico. Bueno, pues vamos a seguir este orden y vamos a empezar por ver ahora lo que es el sistema nervioso central. ¿Mm? Bueno, entonces está integrado por el cerebro también y sobre todo se dice encéfalo. La palabra céfalo significa cabeza prácticamente. Eh, Bueno, y hay algunas palabras que se usan así técnicamente, ¿verdad? Cefalalgia, por ejemplo, dolor de cabeza. Bueno, entonces el encéfalo incluye el cerebro, pero también otras cosas como el cerebelo. ¿Mm? Bueno, entonces está integrado por el cerebro y la médula espinal. Es donde se procesa la información que se recibe del sistema nervioso periférico. No olvidemos que existen nervios sensitivos que llevan la información de aquello que captan los sentidos, por ejemplo, ¿sí? Los llevan al sistema nervioso central, a lo que está en la cabeza y a la médula espinal, ¿sí? Y también reciben la información y dan órdenes, ¿sí?, a los músculos y las articulaciones para que nosotros nos podamos mover. También los músculos y articulaciones dan información al sistema nervioso central, por eso sabemos
Sí tenemos el brazo doblado, el brazo estirado, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Y bueno, y está la médula espinal, que es como el camino, la mediación, el medio para llegar. La médula espinal también tiene capacidad de órdenes, ¿sí? Se llama arco reflejo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el neurólogo nos da con un martillito en la rodilla y se va la pierna sola, sabe dónde darle por ahí y de modo involuntario se mueve la pierna. Entonces llega el estímulo del martillito a la médula espinal y la médula espinal de inmediato da la orden para que se mueva. Se llama arco reflejo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que además de ser intermediaria, la médula espinal entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿sí? También integra y coordina datos sensoriales de la presión, el tacto, la temperatura. Por eso también, como decía, puede dar órdenes. Tenemos aquí la imagen, ¿no? Del cerebro y la médula espinal, ¿no? Que va por toda la espalda, hecha protegida por hueso, que son las vértebras, ¿sí? Y por lo tanto podemos decir que la columna vertebral pues está llena de articulaciones un poquito particulares o peculiares. Lo que se conoce como sistema nervioso periférico, ¿verdad? Lo vamos a ver en dos momentos, por eso tenemos aquí, número uno, sistema nervioso somático, ¿verdad? Tendremos después, número dos, sistema nervioso autónomo, porque como lo dijimos al principio, el sistema nervioso periférico tiene estas dos partes. El sistema nervioso somático es muy sencillo, es todas las líneas de nervios, ¿no? Que que salen y llegan al sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, el primero, es decir, el sistema nervioso somático, lo decimos aquí en el párrafo inferior, está formado por los nervios que conectan al sistema nervioso central con los receptores, los propioceptores, es decir, los receptores son los sentidos, los propioceptores es la capacidad que tiene el sistema nervioso de recibir información de dentro del cuerpo, ¿verdad? Las vísceras, lo que pasa en el estómago, hambre y cosas por el estilo. Un poco más significativo, un poco más amplio es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Lo voy a decir como también lo hice con otros puntitos, primero así en forma espontánea y luego vemos también los dibujitos, los diseños y el texto. Entonces, primero, se llama autónomo porque nosotros no lo gobernamos voluntariamente. Por ejemplo, nosotros comemos y el intestino delgado empieza a hacer movimientos peristálticos, ¿no? Se empieza a mover para que el alimento que ya fue reducido, vamos a decir así, a una masa bastante líquida para que pueda pasar por el intestino, ¿verdad? Y el intestino pueda tomar los nutrientes. Esos movimientos nosotros no los hacemos voluntariamente. A veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Mm? Pero lo estamos haciendo, ¿sí? En este sentido, en este caso estamos hablando entonces de los intestinos, ¿no? Entonces son autónomos, es un sistema autónomo porque mueve al cuerpo sin que nosotros lo queramos. No, no es algo voluntario. Por eso se llama autónomo y está a los lados de la columna vertebral. Son como dos tiras de nervios a ambos lados con unas pequeñas bultos, vamos a decir así, ¿sí? Lo tenemos acá en el diseño, ¿sí? Del lado derecho, como están, pues aquí un diseño un poquito exagerado, pero bueno, es para que podamos verlo por allí. Ahora, vemos que tiene práctica, bueno, aquí ya lo pongo esta diapositiva más grande, que tiene prácticamente tres partes, ¿sí? Una, aquí, luego dos y tres. Muy bien. Cuando nosotros estamos alterados, ¿verdad? Algo así,
funciona esta parte del centro, ¿verdad? Y hace que las pupilas se agranden, que los músculos se tensen, ¿sí? La parte del centro, que se llama simpático. Cuando estamos tranquilos, actúan la parte superior y la parte inferior, que juntas se llaman parasimpático. ¿No? Y bueno, están llenos de nervios, ¿verdad? Que van hacia los ojos, la cara, los pulmones, el corazón, el hígado, etcétera, el estómago, ¿no? Entonces, y de esa manera el sistema nervioso central, vamos a decir así, y autónomo, gobiernan en forma autónoma o involuntaria las funciones vitales, ¿verdad? Y entonces, leo aquí, ¿verdad? Está compuesto por un par de cordones nerviosos situados a ambos lados de la columna vertebral que se extienden desde la primera vértebra cervical hasta la última sacra, ¿no? Transmiten mensajes entre el sistema nervioso central y los músculos involuntarios. Los músculos involuntarios son, por ejemplo, los de los ojos, ¿verdad? Para agrandar la pupila o cerrarla, o los intestinos, por ejemplo, ¿sí? O el corazón mismo, ¿sí? Entonces, se le llama así, músculos involuntarios, ¿sí? Y a través de ellos, entonces, el sistema nervioso central rige las funciones de la vida vegetativa, respiración, circulación, digestión, etcétera. ¿Y para qué hace esto? Para que vivamos, ¿no? La finalidad es la conservación de la vida individual y de la vida de la especie. Prácticamente podemos decir que nosotros tenemos en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que sería las órdenes para vivir, en modo tal que si, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo dijera, yo no hago nada en ese momento, todo se detiene y nos morimos, ¿verdad? Nos morimos de inmediato. Esto lo habíamos ya comentado, ¿sí? Eh, ahora, había ya señalado anteriormente que la parte central del sistema nervioso autónomo se llama simpático y la superior e inferior parasimpático. Bueno, todo completo se le conoce así, el gran simpático, ¿sí? Incluye el simpático y el parasimpático, ¿verdad? Ya lo había comentado, aquí también se divide en tres secciones, ¿sí? La porción superior o craneal, la inferior o el sacro y la media o torácico lumbar, ¿sí? Entonces, las porciones superior e inferior constituyen el parasimpático y la media el simpático. ¿Cuáles son las funciones del parasimpático? Almacenar energía, ¿verdad? La energía que luego quizá va a necesitar el organismo. Por eso el parasimpático funciona cuando estamos tranquilos en situaciones pacíficas y agradables. Las pupilas se contraen para proteger del exceso de luz, se estimulan las glándulas salivales, los músculos de las paredes del estómago están más libres para favorecer la digestión, perdón. Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Las glándulas salivales, muy bien. Por eso cuando nos asustamos y entra el sistema simpático, por ejemplo, se nos puede secar la boca. Cuando estamos asustados, ¿sí? Bueno, y la otra parte, entonces, el simpático, la parte del medio, ¿sí? Se hace predominante en estados emotivos muy intensos, ¿sí? Y en general, en todos aquellos casos en los que el individuo debe movilizar y gastar todas sus energías físicas para protegerse, atacar o huir. Cuando una persona está asustada y le corre, aguanta mucho más que cuando no está asustada. Brinca más, ¿verdad? Es decir, el miedo le hace tener el cuerpo en su máxima capacidad, ¿no? Pero para ello necesita energía, ¿no? Y para eso el parasimpático almacenó energía. Aquí es donde la está usando. ¿Mm? ¿Sí? Y tiene que ver mucho cuando estamos asustados y necesitamos defendernos a como sea, atacar o huir y aguantar todo lo que se tenga que hacer para huir. A lo mejor correr muchos metros o kilómetros o no sé, ¿verdad? Por eso se le conoce como el dispositivo de emergencia, ¿verdad?
La secreción de la saliva se detiene. ¿Para qué? Para ahorrar líquidos, ¿no? Líquidos que a lo mejor vamos a necesitar, ¿verdad? La digestión se paraliza porque ahorita lo que importa no es el estómago, los músculos, ¿no? Entonces se abandona el sistema digestivo. Por eso la sangre se acumula en las extremidades, en los brazos y en las piernas, ¿no? Para correr, para dar patadas, para lo que se quiera, aunque después no lo hagamos por cuestiones sociales, ¿no? Pero aquí lo que interesa es entonces ver que nosotros tenemos un sistema autónomo que rige el cuerpo, las funciones vitales y que está muy bien estructurado, ¿verdad? Y tenemos una parte para las situaciones tranquilas donde hay que acumular energía y otra para las situaciones de emergencia. Si continuamos, ¿verdad? Hacia arriba, entonces tenemos la médula espinal, a los lados el sistema nervioso autónomo y ahora vamos a ver la parte del sistema nervioso central, empezando por la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro muy complejo, como aparece aquí en la imagen inferior, ¿verdad? Haz de cuenta que aquí termina la columna vertebral, por aquí, y aquí empieza el cerebro, ¿verdad? Cerebro primitivo, y se le llama tronco encefálico, y el cerebelo, ¿sí? Vamos a empezar nosotros por aquí y luego vamos a ir subiendo. ¿M? Cuando nosotros fuimos concebidos y estábamos en el útero de nuestra mamá, y nos fuimos formando poco a poquito, ¿verdad? Cuando se empezó a formar el cerebro, empezó así. Es decir, primero se formó la médula espinal y luego poco a poco se fue construyendo el cerebro, ¿verdad? Hacia arriba y luego hacia la frente. ¿M? Por eso se considera que esta parte es la más primitiva, luego sigue la parte límbica y luego la neocorteza. Y dicho sea de paso, por eso es que se suele decir que esta parte del cerebro es nuestro cerebro reptílico, porque pues es la que tiene los reptiles, ¿sí? Luego acá el cerebro, la parte límbica, que la tienen también los animales mamíferos. Los mamíferos tienen la parte reptílica y tienen la parte límbica. Por eso los animales domésticos también sienten, ¿verdad? Sería como una primera parte del cerebro emocional. Y los seres humanos, solo nosotros tenemos la parte superior, se llama neocorteza y luego sobre todo aquella que va hacia la frente. ¿No? Entonces espero que los diseños puedan servir. De una manera muy simple, porque el cerebro es sumamente complejo, vamos a empezar a hablar de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, del telencéfalo, aquí tenemos el telencéfalo, luego más abajito el diencéfalo y luego más abajo el mesencéfalo. ¿Sí? Y lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces el telencéfalo, la parte más desarrollada, es la más grande del encéfalo, la cabeza, ¿sí? Y es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a su etapa más compleja. No nos vamos a detener en eso, pero lo decimos rapidísimamente. Entonces, nosotros tenemos 5 grupos de sentidos, vista, oído, etcétera, que continuamente reciben información y la mandan, ¿sí? A la médula espinal, al cerebro, llamémosle reptílico, al mesencéfalo. La información rapidísimamente pasa para acá y va a confluir acá, ¿sí? Pero de una manera mucho más organizada o mucho más humana, ¿sí? Y es lo que se dice. Entonces, llega a su etapa más compleja la información, donde la integramos, si es que hemos desarrollado actividades muy humanas. ¿Sí? Luego tenemos el diencéfalo aquí, ¿sí? Que es situada entre el telencéfalo y el tubo neural, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Algunas partecitas del diencéfalo. Y luego tenemos el mesencéfalo, que sería la parte más primitiva, ¿sí? Eh, mm, Incluye el cerebro y sobre todo esta parte de aquí, ¿sí? El mesencéfalo interviene en las funciones tan primitivas como la regulación del sueño, etcétera. Juega un papel a la hora de reaccionar rápidamente, ¿sí? El texto es muy sencillo que tenemos aquí, pero
puedo poner un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros nos asustamos y nos retiramos de lo que nos asustó, hacemos un movimiento, lo hacemos entre comillas sin pensar, porque el pensamiento pues es muy lento. Entonces, esta parte de aquí, en primer lugar, y luego si hay un poquito más de tiempo, la del diencéfalo, ¿sí? Esta parte de aquí entiende, vamos a decir así, entiende o se da cuenta de que estamos en peligro y ordena que nos protejamos, ordena el movimiento, ¿sí? Y es entonces la parte más primitiva. Dentro de lo que sería lo que llamarían muchos el cerebro reptílico, más la parte más primitiva está el cerebelo. ¿Mm? Aquí tenemos arriba una imagen un poquito más compleja. Vemos cómo el cerebelo está incrustado, ¿sí? En el mesencéfalo. ¿Mm? Entonces posee una superficie muy plegada, o sea, si la estiramos en mucha superficie, decir que está plegada quiere decir que hay mucha superficie, pero está acomodada, ¿verdad? Para que no ocupe mucho espacio. Representa la décima parte de la masa encefálica, es grande comparado con el resto del cerebro, ¿sí? Y contiene la mitad de las neuronas del encéfalo, tiene muchísimas neuronas, ¿sí? Los músculos del cuerpo y las articulaciones envían información al cerebelo, ¿sí? Le dicen al cerebelo qué hacen las articulaciones, ¿verdad? El número medio de conexiones de una neurona es de 40.000. Ya les había comentado al inicio, al hablar de las neuronas, que decimos de una manera muy simple, una neurona se conecta con otra, pero solo es para entenderlo porque son muchísimas, ¿no? Una neurona puede estar conectada con otras 40.000. Bueno, pues las neuronas del cerebelo pueden estar conectadas con otras 100.000. ¿Sí? Y más todavía. No quisiera yo aquí exagerar mucho, pero de veras es impresionante el dato, ¿no? También tiene conexiones con el lóbulo frontal, es decir, la parte más desarrollada del cerebro, la corteza que está hacia la frente, ¿no? Que es la responsable, la corteza frontal, de la parte consciente y de la planificación que hacemos de las cosas. Está conectada, le manda información para allá, ¿sí? Y también conectada con las estructuras límbicas, con la parte emocional del cerebro, ¿sí? Si las palabras pues, pueden ser un poquito confusas, yo les sugiero regresar y ver qué es eso del límbico, ¿verdad? La parte límbica del cerebro que coincide, vamos a decir así, con el diencéfalo. ¿Mm? Luego tenemos el puente troncoencefálico, esta parte de aquí, ¿sí? O puente de Barolio. ¿No? Interviene en el control de la respiración, la transición entre las fases de sueño, la regulación del nivel de conciencia, ¿sí? El bulbo raquídeo, ¿verdad? Que tiene muchos procesos automáticos, ¿verdad? Que tienen que ver con la sobrevivencia. Controla, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la secreción de sustancias gástricas, comunica con la médula espinal, ¿verdad? Y muchas otras conexiones. De modo tal que cuando una persona recibe un golpe y lo que decimos se desnuca, entre comillas, muere de inmediato. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se desconecta el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces tenemos aquí cosas sumamente importantes para la vida. La médula espinal, bueno, vuelvo a poner aquí el diseño, ¿verdad? Tenemos aquí la médula espinal es todo esto, ¿sí? Está dentro de las vértebras, ¿sí? Está constituida por regiones de sustancia blanca y sustancia gris. Aquí tenemos el diseño, si fuera vista desde arriba. En el centro está el conducto del epénimo, en la que circula líquido cefalorraquídeo, el epéndigo, que tiene funciones muy importantes. Proteger de golpes, o sea, amortigua, lleva nutrientes, oxígeno y nutrientes, ¿sí? Y elimina desechos del proceso metabólico. El proceso metabólico es lo que puede hacer el cuerpo para eh, extraer de lo que se comió las sustancias que luego formarán parte de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Es una transformación de química, ¿sí? Transforma, sí, los alimentos
en vida no personal, ¿sí? Es un líquido que también se encuentra en las meninges, ¿verdad? Y en los ventrículos del sistema nervioso. Bueno, un dato ahí. Aquí solamente así muy rápidamente, cuando nosotros hablamos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de que es la parte del sistema nervioso que les ordena a los músculos lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros movemos eh, el brazo, ¿sí? Ujú. Tenemos lo que es músculos insertados, entre comillas, pegados al hueso. ¿Mm? Si no, no podríamos mover algo, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover el brazo, ¿sí? Aquí del codo, ¿sí? Claro, necesito un hueso, un par de huesos acá y otro hueso acá, pero necesito un músculo que esté pegado a los dos huesos para que yo pueda flexionar, ¿sí? Y se le llaman músculos esqueléticos exactamente porque están pegados a los huesos, ¿sí? Otro tipo de músculos lisos de contracción lenta, ¿verdad? Los del tubo digestivo que decíamos, ¿verdad? Del intestino delgado, etcétera, ¿sí? Se llaman lisos porque los músculos llamados voluntarios tienen estrías, ¿no? Y estos no. Y hay un músculo del todo particular que es el músculo cardíaco, ¿sí? El corazón es un músculo, ¿no? Que tiene un movimiento propio, ¿sí? Y es un movimiento rítmico, ¿verdad? Y bueno, es un dato útil para entender el sistema nervioso autónomo. Ese es entonces el primer sistema, ¿verdad? De las bases biológicas. Y alguna palabrita en relación al sistema endocrino o sistema glandular, ¿verdad? Hay quien le pronuncia endocrino, sin el acento, y endocrino. Bueno, pues asumamos las dos formas, ¿no? Entonces ya había señalado al principio, está formado por glándulas. ¿Qué son las glándulas? Son tejidos que se encargan de la síntesis y liberación de sustancias. Síntesis quiere decir que toman eh, sustancias químicas de la sangre, etcétera, y con ello crean, sintetizan sustancias particulares, ¿no? Que se llaman hormonas, ¿no? Entonces, se encargan de la síntesis y la liberación de sustancias llamadas hormonas que se vierten en el torrente sanguíneo o en alguna otra cavidad corporal. ¿Para qué se vierten en el sistema, en la sangre? Para ser transportadas, ¿no? Tenemos aquí un esquema que ya había señalado al principio, que nos presenta un cierto orden, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir viendo cada una de estas después de estas premisas generales, ¿no? Entonces, la función es regular muchas cosas, ¿sí? Regular estado de ánimo, regular el cuerpo también, ¿sí? El funcionamiento corporal lo regula, ¿sí? Entonces lo hace mediante las hormonas o sustancias químicas, ¿verdad? Que tienen efectos reguladores, ¿sí? Entonces, ¿qué es una hormona? Una sustancia química producida por un órgano, ¿verdad? Una glándula, ¿sí? Y cuya función es regular la actividad del cuerpo. Son mensajeros químicos, viajan y por eso pueden tener efectos, o sea, lejanos a a la glándula, ¿sí? O sea, una glándula sintetiza una hormona, la manda al torrente sanguíneo y se traslada esa hormona a lugares lejanos de la glándula y ahí tiene su efecto, ¿sí? Son como efectos a distancias. ¿Sí? Y bueno, aquí un poquito de repeticiones. Tenemos nosotros dos tipos de glándulas, ¿sí? Eh, glándulas exocrinas y endocrinas, ¿sí? O exócrinas y endocrinas. Es muy sencillo. Exo es hacia afuera y endo es hacia adentro, ¿no? Entonces hay sustancias que no se quedan dentro del cuerpo o no se quedan todo el tiempo dentro del cuerpo, ¿no? Salen por algún conducto, etcétera, ¿no? Y son, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, el sudor, ¿no? Que nos va hacia afuera, sebáceas de grasa, salivales, ¿no? La saliva, ¿no? Las mucosas
¿sí? Porque nuestra nariz o el olfato debe permanecer húmedo. Igualmente la boca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas glándulas que, bueno, no es que sean relevantes para nosotros, y tenemos las glándulas endocrinas o endocrinas, ¿verdad? Cuya secreción se vierte al interno del cuerpo, ya vemos a través de la sangre, y tienen efectos dentro del cuerpo, ¿sí? Vemos de una por una. Aquí pongo un diseño, ¿verdad? Para ver dónde está cada glándula. Empezamos por la glándula pineal, que curiosamente está en el cerebro, pero no es parte del cerebro, ¿sí? Se le llama así, glándula pineal, ¿verdad? Es una pequeña glándula, produce melatonina. La melatonina nos da sueño o hace que nos dé sueño y regula también el sueño, ¿sí? Por eso podríamos decir que está por ahí en el centro del cerebro, pues una especie de reloj, ¿verdad? De reloj biológico que regula sueño y vigilia, o cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, ¿no? Tenemos ahí metidos, ¿no? Su forma se asemeja a un pequeño cono, ¿verdad? Y bueno, ya lo que tenemos ahí como texto está dicho, ¿verdad? Eh, la hipófisis, repetimos otra vez aquí el diseño, también se llama pituitaria, ¿sí? Entonces la tenemos aquí. Entonces, aquí está la glándula pineal, aquí está la hipófisis, y aquí tenemos nosotros el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo no es parte del sistema glandular, es del sistema nervioso, del cerebro, vamos a decir así. Pero el hipotálamo es clave para el funcionamiento de esta hormona que se llama pituitaria o hipófisis. Es clave, ¿sí? Y bueno, lo digo entonces en un momentito más, cómo es esta relación entre hipófisis y glándula e hipófisis, ¿no? Entonces está situada en medio del cerebro, pero abajo, ¿verdad? Sí. Una cavidad que se llama silla turca, y siguiendo las órdenes del hipotálamo, que es lo que comentaba hace un momento, regula la función de las demás hormonas, secretando hormonas, dicho de forma más familiar. Entonces, la hipófisis, a través de hormonas que les manda a las otras glándulas, que vimos ya en el diseño, ¿sí? Tiroides, paratiroides, timo, páncreas, etcétera, les dice lo que tienen que hacer, ¿sí? Las órdenes se las da a través de la química, pero la hipófisis no da órdenes sin puntos de referencia, ¿sí? ¿Cuál es la parte del cerebro que le dice qué órdenes tiene que dar? Es el hipotálamo, ¿sí? Entonces, recuerdo alguna cosita, aunque no he puesto aquí ningún diseño, pero bueno, lo decimos. Entonces, el hipotálamo, como está hecho de neuronas, el sistema nervioso central, este, digamos, la comunicación química es a través de neurotransmisores. Entonces, el hipotálamo se comunica así. Pero también el hipotálamo manda algunos neurotransmisores a la sangre, a vasos capilares que llegan a la hipófisis. Manda neurotransmisores. Pero la hipófisis los lee como hormonas, ¿sí? Es interesantísimo el diálogo entre el cerebro y la química del cuerpo, ¿sí? Entre el sistema nervioso y el sistema glandular, ¿sí? Vuelvo a repetir, el hipotálamo manda lo que sabe hacer, neuronas, a los vasos capilares que llegan a la hipófisis, y la hipófisis las traduce como hormonas. Por eso se le llaman neurohormonas, ¿sí? Bueno, entonces, secreta hormonas para el crecimiento, que estimulan la actividad de los huesos, el cartílago. Tiene, claro, su función propia, pero también, sobre todo, regula las demás glándulas. Y por eso hacemos una descripción general, ¿sí? de lo que hacen el sistema glandular, ¿sí? Dejamos momentáneamente a una glándula que es la hipófisis, y antes de pasar a las siguientes hacemos esta especie de visión general. Entonces, el sistema glandular regula el crecimiento,
el metabolismo, es decir, la traducción de los alimentos en vida, la temperatura del cuerpo, la elaboración y el almacenaje de glucosa y grasa, el nivel de calcio, fósforo, el tono de los vasos capilares, la presión sanguínea, el funcionamiento global del cuerpo, ¿verdad? De acuerdo a las exigencias del ambiente, regula el estrés. En las mujeres, las características femeninas, la prolactina, los ciclos menstruales, etcétera, y en los varones, sus características masculinas y su potencialidad creadora, ¿no? Entonces, creo que puede verse a la luz de esta visión general lo importante que es para la vida. Si se nos sale de control, imagínense el control de la grasa o del calcio, por ejemplo, ¿sí? La osteoporosis, ¿sí? O del fósforo, ¿sí? O la presión sanguínea, la presión arterial, a veces puede hasta producir la muerte, ¿no? Por eso hago este pequeño paréntesis y podría decir que el sistema endocrino, sistema glandular, podría llamarse el sistema regulador, ¿sí? De la vida. Bueno, después de este pequeño paréntesis, bueno, todavía otra cosita por acá. Bueno, no lo leo, aquí lo dejo un poquito, simplemente lo que ya he comentado, ¿sí? O sea que lo que secreta la hipófisis es reguladora de las otras glándulas. Y vemos la primera, la tiroides. El diseño aquí nos ubica, ¿verdad? Donde se encuentra, ¿verdad? Situada en medio del cuello, debajo de la laringe, delante de la tráquea, tiene forma de H, la podemos ver por allí. Dos lóbulos unidos, ¿verdad? Por una parte un poquito más angosta. ¿Y qué hace la tiroides? Regula el crecimiento, el metabolismo, la temperatura, la concentración de calcio, las características sexuales secundarias. ¿Qué son las características sexuales secundarias? Bueno, digo cuáles son las primarias. Las primarias nos lo dice nuestra estructura genital, si es hombre o si es mujer. Pero luego vienen características secundarias. La voz, por ejemplo, ¿sí? El hombre tiene una voz más gruesa, la vellosidad, por ejemplo, la figura del cuerpo. Todas esas cosas son características sexuales secundarias y están reguladas por la tiroides. Ustedes verán que a veces se repiten algunas cosas, claro, porque las glándulas no son así como yo, esto nada más, no. Varias glándulas tienen funciones coordinadas, ¿no? ¿Sí? Metabolismo, por ejemplo, presión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, elabora tres hormonas que las tienen por allí. Sí. Cuando ustedes van a hacerse análisis de sangre y, bueno, quieren ver más o menos cómo está la tiroides y luego de manera más específica, pues les ponen estas tres y otro dato por ahí, ¿verdad? Les ponen cuatro datos por ahí sobre la situación de la tiroides, ¿verdad? La tiroides está siempre alerta para equilibrar los excesos, ¿verdad? Regula las cosas, claro que hasta un cierto punto, o si no funciona bien, pues regula mal, ¿verdad? Y tenemos desequilibrios, descompensaciones y cosas por el estilo, ¿sí? Este, mm, bueno, ya había comentado el resto. La paratiroides. Aquí también tenemos entonces un diseño, ¿verdad? Que nos dice por dónde está. Son cuatro glándulas pequeñas, como lentejas, ¿verdad? Situados a los lados superior e inferior de la tiroides, regulan el nivel de calcio y fósforo. Su función es controlar el nivel de calcio y de fósforo en el cuerpo a través de la paratormona, ¿sí? Que se encarga de su abastecimiento y distribución, ¿sí? Y para esto actúa sobre intestinos, riñones, huesos. ¿Mm? Y bueno, seguimos así rápidamente. Las glándulas suprarrenales sobre los riñones. Entonces, muy sencillo, están situadas sobre los riñones. Su corteza produce varios tipos de hormonas, ¿verdad? Que sirven para controlar el equilibrio de los minerales en la sangre, regular el metabolismo, estimular la elaboración y almacenaje de glucosa, reducir la formación de grasa y hormonas sexuales que
suplementan a las hormonas sexuales de las gónadas, reguladoras de la presencia de glucosa, minerales, etcétera. Su médula segrega adrenalina y noradrenalina. Estas dos hormonas son las más conocidas. Eh, Sugiero, aunque voy un poquito rápido, tener en cuenta que no solo producen adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Sino también lo que ya acabamos de señalar. Entonces, pero estas dos permiten al cuerpo reaccionar instantáneamente al estrés y no solamente instantáneamente, sino también con más eficacia, ¿sí? Con más fuerza, como lo había comentado anteriormente. Las gónadas, glándulas sexuales diferentes en la mujer y en el varón, ¿sí? Y bueno, hacemos esta especificación. En la mujer son los ovarios situados a cada lado de la pelvis, ¿verdad? Que al momento de nacer cuentan con aproximadamente 400,000 óvulos cada uno, o sea, cada uno de los ovarios, ¿verdad? Una mujer nace más o menos con 800,000 óvulos, de los cuales algunos nunca va a usar. Sabemos que llega a la adolescencia y empieza a madurar, ¿sí? Hasta poquito antes de los 50 años, esto varía, ¿no? Pero bueno, quisiera señalar es que a diferencia del varón, como veremos un momentito más, la mujer nace ya con todos los óvulos, ¿verdad? Que luego podrán madurar algunos de ellos, ¿sí? Entonces, los óvulos están contenidos en una membrana que se rompe para permitir la salida del óvulo maduro y dar lugar a la ovulación, ¿sí? Y entonces se empiezan a deteriorar alrededor de los 50 años. Aquí lo que nos interesa, pues, es la parte hormonal, ¿verdad? Y muy brevemente también, ¿verdad? Su función endocrina se realiza a través de la producción de hormonas, ¿no? El estradiol, que estimula y mantiene los caracteres sexuales femeninos, la progesterona, que regula los ciclos menstruales, y los estrógenos, ¿verdad? Que junto con la anterior regulan la preparación cíclica del endometrio uterino para la implantación posible, ¿no? Del óvulo fecundado. El varón, en cambio del varón, son los testículos, las gónadas o las glándulas sexuales, ¿verdad? Son delicadas, blandas, del tamaño de una nuez, más o menos, ¿sí? Deben tener una temperatura menor a la del resto del cuerpo, por eso están contenidos en una tela, no sé cómo se llama, escroto, ¿verdad? Por debajo de la zona inguinal. Producen una hormona llamada testosterona que origina las características sexuales secundarias, de las cuales, perdón, primarias y también las secundarias, de las cuales ya hablé anteriormente. Aquí simplemente recuerdo que había aclarado este puntito, ¿no? Que son los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿no? El varón no nace con los espermatozoides que va a usar, ¿no? O que podría usar, ¿sí? Sino que a partir de la pubertad, los testículos producen unas cantidades enormes de espermatozoides, ¿verdad? Varios millones al día. Y bueno, hay otras dos glándulas que, pues sí, son glándulas, pero también pertenecen a otros sistemas vitales. Uno es el timo y otro es el páncreas, ¿sí? El timo, bueno, aquí tenemos el diseño, ¿verdad? Donde se encuentra, está muy cerquita de la tiroides, etcétera, ¿sí? Pertenece tanto al sistema endocrino como al sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Bueno, pues se parece un poquito al sistema circulatorio, ¿sí? Así como hay vasos capilares sanguíneos, pues también hay vasos linfáticos, ¿no? Y el sistema linfático tiene varias funciones y una de ellas es también defensiva, protectiva. Colabora con el sistema inmunológico. De forma quizá no exacta, podríamos decir que el sistema linfático también es inmunológico, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, el timo pertenece tanto al sistema endocrino como al sistema linfático. Entonces, el timo produce células que preservan al organismo de agentes patógenos, ¿no? Y por lo tanto, también es responsable en grande medida de la salud.
que tengamos, ¿verdad? Se le considera un órgano linfoide primario, es decir, un productor de linfa o que tiene que ver con la linfa, que es un líquido, ¿verdad? Que va por los vasos linfáticos y que, entre otras funciones, tiene la de protegernos. Su importancia radica en que favorece que el sistema inmunológico funcione correctamente. O sea, así que desde el punto de vista endocrino, pues así como las demás glándulas favorecen otras funciones, el timo favorece el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿verdad? Para que funcione correctamente. ¿No? Entonces, esa sería, digamos, es como una glándula, ponemos por aquí. Y hay otra glándula también que pertenece a dos sistemas distintos, el endocrino y el digestivo en este caso. ¿No? Y es el páncreas, ¿no? Que es un órgano muy delicado mm, y muy importante. ¿No? Entonces podemos decir que es una glándula voluminosa de unos 15 centímetros, está bastante grandecita de largo, ¿verdad? Se ubica en la parte superior del abdomen detrás del estómago, ¿verdad? Muy cerquita porque va a tener también funciones digestivas, ¿no? Realiza dos funciones, una de secreción interna, endocrina, y otra de secreción externa, exocrina, lo cual lo coloca como parte del sistema digestivo también, ¿eh? No solamente de... ¿sí? Bueno, esta función consiste en la elaboración y excreción de jugo pancreático hacia el duodeno, el cual facilita el proceso de degradación de proteínas en el intestino. ¿Qué es eso de degradación? O sea, decía en otro momento que, a ver, cuando comemos algo, empezamos a triturar el alimento, lo combinamos con saliva, luego llega al estómago que lo sigue triturando con movimientos y con ácidos, entre comillas, o jugos gástricos, ¿verdad? Entonces, que lo van deshaciendo y tiene que llegar al intestino delgado ya hecho un líquido. Bueno, pues el jugo pancreático facilita ese proceso, o sea, todavía al final va degradando un poquito más, ¿verdad? Para que pueda llegar al intestino delgado completamente líquido, aunque es un líquido muy espeso, ¿no? Porque de otra forma el intestino delgado no podría absorber los nutrientes, ¿verdad? Entonces, para que puedan ser absorbidos, ¿no? Y además neutraliza el ácido del timo proveniente del estómago. Si no lo neutraliza, pues ese ácido del estómago empieza a quemar el duodeno o quema o sea, daña, pues dañaría, ¿sí? Vean ustedes la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de la vida. Si tenemos entonces ¿qué podríamos llamar? Glándula, pero que es más que glándula, que es el páncreas y hace estas funciones protectivas. ¿No? Bueno, el páncreas genera o produce insulina, ¿verdad? Que sirve para la regulación de la glucosa en la sangre, ¿no? Y de los músculos, y también para que pueda ser utilizada por los músculos, etcétera. ¿Sí? Y bueno, también sirve para que se pueda metabolizar la glucosa en la sangre. ¿No? Es una glándula muy delicada, lo había comentado. Por ejemplo, cuando un médico debe operar, tiene mucho cuidado de no tocar el páncreas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Muy susceptible. ¿Sí? Bueno, pues es lo que diría del páncreas, no repito eh, lo que ya había comentado así en forma un poquito más familiar. Bueno, pues entonces, les comentaba al principio, este video tiene como finalidad solamente integrar lo que ya se ha visto y que se puede ver en muchos otros lados, en las clases, en los libros, ¿no? Para tener una visión, digamos, más esquemática que pueda favorecer el aprendizaje.